los criminales también tienen derechos humanos. Bien, esto yo discrepo de Bukele. Bukele es un dictador. Bukele dice que los criminales no tienen derechos humanos, y yo creo que sí tienen derechos humanos, y a los criminales hay que juzgarlos, sentenciarlos y encarcelarlos, respetando el debido proceso y la independencia del Poder Judicial. Ok, ahora primero, ¿cómo dices que Bukele es un dictador, Jaime? Bukele tiene respaldo en El Salvador que un presidente en Estados Unidos solamente pudiese soñar con tener. Bukele es una persona que por mucho nuevamente que te guste o no, es un sujeto que ha hecho un trabajo increíble en el área de seguridad en El Salvador. No puedes discutir con los hechos, entonces no te queda nada más que afirmar que es un dictador. No puedes discutir con la reducción gigantesca histórica de la criminalidad, de los homicidios en El Salvador, entonces no te queda más que atacar a Bukele como persona y decir que él es un dictador, que él es esto, que es aquello, porque no puedes discutir con los hechos, con los datos, Jaime. Al mismo tiempo, ¿verdad? Que tú dices aquí, no, yo creo que los criminales tienen derecho, Bukele no. Esto es una mentira. Bukele en el año 2022 dijo, yo creo que sí, los criminales tienen derecho, sin embargo yo priorizo el derecho de la gente honrada y de bien. ¿Y por qué debería ser de otra forma? ¿Por qué debería tener prioridad quienes la razón por la que están en la cárcel es porque ellos no respetaron los derechos de otros? ¿Por qué esas personas deberían tener el mismo trato que los ciudadanos de bien, que nunca han cometido crímenes, que nunca han lastimado a los demás? Cuéntame, Jaime, explícame por qué. Entonces, en ningún momento, porque él ha dicho que los criminales no tienen derechos humanos. Él ha dicho que si vamos a ponerlos en una jerarquía de importancia, importan más los derechos de los que no son criminales. Porque cuando el autócrata, sea Bukele o sea Trump, decide por sí mismo quiénes van a la cárcel, entonces esa ya no es una democracia verdadera. Pero tomé un desvío, tomé un atajo. Yo no defiendo a los criminales del Tren de Aragua, pero yo estoy convencido de que muchos venezolanos que han sido deportados por Trump en las semanas recientes, incluyendo a estos últimos 17 que han llegado a El Salvador, otro vuelo con venezolanos que llega a El Salvador, todos acusados sin pruebas de ser parte del Tren de Aragua, todos hombres venezolanos jóvenes con tatuajes. Yo estoy convencido de que muchos de ellos no son del Tren de Aragua. Pero los fanáticos de Trump me dicen, ¿y tú cómo sabes? Tú te basas solo en que sus familiares en Venezuela o en otros países de América dicen, no, no, él es mi hijo o él es mi esposo, él no es del Tren de Aragua, y el testimonio de un familiar no es suficiente prueba para eximir de toda culpa al sospechoso, ¿no? Y es verdad. Quizá la madre dice, mi hijo no es del Tren de Aragua porque la madre no está enterada, ¿no? Quizá la esposa dice, mi marido no es del Tren de Aragua porque ya no lo sabe. Es verdad. O quizás, Jaime, simplemente familiares y las esposas no lo dicen porque no les conviene. Quizás el hijo le compró una fortuna a la madre. Quizás el esposo trata muy bien y tiene muy bien cuidada a la esposa, entonces no les conviene que estén arrestados, ¿ok? Quizás por eso. Pero inclusive dentro de esta narrativa, Jaime Belli ni siquiera puede admitir que los familiares de criminales pueden también ellos estar mintiendo, ya sea para resguardar, para proteger los intereses de su familiar o simplemente porque quieren proteger los intereses suyos, ¿ok? Porque ellos se lucran de que su familiar sea parte de esta pandilla criminal. Yo simplemente sospecho, creo, que si no se ha demostrado que todos esos jóvenes venezolanos son del Tren de Aragua, muy probablemente han deportado a un montón solo porque no tenían los papeles en regla y especialmente porque tenían un tatuaje que los cancerberos de Trump consideraron sospechoso. Ok, ahora mira, el que no se hayan presentado las pruebas no significa, no es una evidencia. El que no se haya presentado la evidencia no es una prueba de que no hay evidencia, ¿ok? Es simplemente, nuevamente, nosotros hablamos del proceso judicial en Estados Unidos con todas las trabas que eso tiene, con la cantidad de tiempo que se demora. Estamos hablando, en el mejor de los casos, 1 o 2 años para siquiera empezar, para siquiera empezar. Imagínense ustedes que la administración de Donald Trump fuera a darle ese mismo trato a todos los presuntos integrantes del TDA o de cualquier otra pandilla criminal. Se termina la presidencia de Donald Trump antes de que la mayoría de esos casos siquiera hayan estado frente a un juez. Y una vez más, Donald Trump está tomando acciones rápidas, acciones para enviar un mensaje contundente y acciones para retomar control de la soberanía de Estados Unidos. De la misma forma que tomó las acciones contundentes de emergencia Bukele, porque en El Salvador lo que se estaba experimentando era en efecto una emergencia. De la misma forma que el tema migratorio en Estados Unidos es en efecto una emergencia. Vamos a seguir. Y una sentencia firme. Y nuevamente, por cierto, y la razón por la que el régimen chavista está en el poder es precisamente porque tenemos actualmente a una persona que apenas tiene 3 meses de haber retornado a la presidencia, pero que
viene después de 4 años de un gobierno estadounidense que no tenía ningún interés en sacar al régimen chavista. Pero por encima de eso, debido a que en Venezuela existe una falsa oposición política, que o es cómplice del régimen chavista o es absolutamente inútil a más no poder, y como no se ha visto en ningún otro escenario político en ningún país del planeta Tierra. Una oposición política que tiene absolutamente engañados y embobados a los venezolanos desde mucho más de hace una década. Y una oposición política a la cual todos los dirigentes tú has apoyado, Jaime. Todos los dirigentes de la falsa oposición venezolana han recibido el avalo, el sello de afirmación y de respaldo de parte de Jaime Bailey. ¿Por qué? Porque siempre era la postura popular entre audiencias latinoamericanas, especialmente venezolanas, el tener el poder entrevistar a los representantes de la falsa oposición, el decir que tú estabas con ellos, que eran héroes valientes. Juana Guaidó, qué valiente. Leopoldo, qué valiente. María Corina, qué valiente. Siempre era la misma postura. Esa es la postura popular, eso es lo que decía Jaime Bailey, porque él quería poder aumentar esos niveles de audiencia entre latinoamericanos, ¿ok? Entonces, debido a que tú has estado apoyando a la falsa oposición política en Venezuela, es justamente que sigue todavía en el poder el chavismo. Entonces, cuando vas a hablar del porqué de estas deportaciones y por qué las deportaciones a El Salvador y a Bukele, ¿por qué no te planteas la preguntita de quizás yo he tenido algo que ver por ser en el último año el más grande vendedor de humo con respecto al tema venezolano que existe en las redes sociales?